Áreas y volúmenes de pirámides. Bueno, vamos a hablar ahora de las pirámides. ¿Qué es una pirámide? Aquí lo tenéis la definición en el formulario, que son aquellos poliedros, ya sabéis que un poliedro es un cuerpo geométrico limitado por cara, que tienen en la base un polígono, ¿lo veis? Que nosotros vamos a considerar en todo lo que vamos a ver en este tema pirámides regulares, es decir, el polígono de la base va a ser regular, para que como es un poliedro más difícil, pues vamos a simplificarlo un poco el problema. El poliedro de la base va a ser regular, perdón, el polígono de la base es regular, entonces la pirámide va a ser regular. Y entonces las caras laterales que concurren en la base son triángulos, os dais cuenta que son triángulos isósceles, que concurren en un puntito aquí arriba que se llama vértice. Este sería el vértice de la pirámide. Elementos de la pirámide que tenemos que conocer, pues tenemos como base un polígono regular la base, en nuestro caso el lado, que aquí he puesto por ejemplo un cuadrado. Vamos a tener la altura de la pirámide, que es la distancia del vértice a la base. Luego vamos a tener lo que se llama la apotema de la pirámide, que es esta mayúscula, que sería la altura de una cara lateral. Si os dais cuenta, si yo dibujo este triángulo isósceles, sería la altura de ese triángulo. Eso sería la apotema de la pirámide. Luego tenemos lo que es la arista lateral. ¿Os dais cuenta? Que sería una arista que une el vértice con un vértice de la base. Y quiero que os deis cuenta de que puedo construir aquí un triángulo rectángulo. ¿Os dais cuenta que ese triangulito sería rectángulo? Igual que sería rectángulo el triangulito que forma la apotema, que está aquí, con la arista lateral que se le llama A sub L. ¿De acuerdo? Ese triangulito también sería isósceles. O sea que se pueden ver distintos tipos de triángulos rectángulos. O sea, se puede aplicar el teorema de Pitágoras en varias ocasiones. Sería, si miramos este triángulo, sería la hipotenusa, que es la apotema al cuadrado, es igual a la altura al cuadrado, más la apotema de la base, que es esta distancia, aquí la tenéis, al cuadrado. Este sería un primer Pitágoras, en ese triangulito. Si nos concentramos ahora en este triángulo, que ya es un triángulo de la cara lateral, sería como un triángulo isósceles el que divide la base, tendríamos que la hipotenusa, la arista lateral al cuadrado, es igual a este cateto al cuadrado más este, que sería la mitad del lado entre dos. Y hay un tercer tipo de triángulo rectángulo, que es si yo cojo el radio de la base, cojo cojo la arista lateral y cojo la altura, y lo tenéis aquí, ¿de acuerdo? La h es la altura de la pirámide. Os repito, siempre vamos a hacer nosotros pirámides de base regular, porque si no, para calcular el área lateral tendríamos que ir haciendo cara a cara y es más difícil. El formulario aquí lo tenéis. Si le llamamos A sub B al área de la base y A sub L, que aquí lo rectifico, al área lateral, el área de la base se calculará pues como sea la base. Si es un polígono regular, con la fórmula perímetro por apotema partido entre 2. Si es un cuadrado, lado al cuadrado. Si es un triángulo, que puede ser la base de un triángulo equilátero, pues entonces se pondría base por altura partido entre 2. Si es un trapecio, igual. Pero bueno, vamos a usar como bases polígonos regulares. Y el área lateral es el perímetro de la base por la apotema de la pirámide partido entre 2. Como solamente tiene una base, el área total es el área de una base más el área lateral. Y el volumen de los cuerpos oblicuos es el área de la base, que en este caso se calcularía por la altura de la pirámide partida entre 3. Así se van a hacer todos los cuerpos que terminen así como en punta, en pico, que es la pirámide, y si veis en el formulario también el cono, área de la base por altura partida entre 3. Los cuerpos de los rectos, como los prismas y los cilindros, es el área de la base por la altura. Bueno, empezamos a hacer una serie de ejercicios, ya dejo aquí el formulario, vosotros lo podéis tener delante, y me piden, en este primer ejercicio, calcula el área total y el volumen del siguiente cuerpo donde están dadas las unidades en centímetros. Me fijo y le pongo nombre, es una pirámide recta, cuadrangular y regular, porque la base es un polígono regular. Ya le tengo puesto el nombre. El área total que teníamos en el formulario es el área de una base, que en este caso es un cuadrado, más el área lateral. Y el volumen, área de la base por altura partido entre 3. Vamos a ver
¿qué datos tenemos ya calculados? La altura de la pirámide, aquí miro en el dibujo y me están diciendo que la altura vale 10 centímetros. Esa sería la altura de la pirámide. Pues bueno, ya tengo la altura de la pirámide. Ahora, voy a ver cómo se calcularía el área de la base. El área de la base, me concentro en la base. Si queréis os la dibujo aquí. La base es un cuadrado de lado 8. Ese sería el lado de la base. Como es un cuadrado de lado 8, ya sabéis que el área de un cuadrado es lado al cuadrado. En este caso sería 8 al cuadrado, 64 centímetros cuadrados, que es el perímetro de la base por la apotema de la pirámide partido entre 2. El perímetro de la base es muy sencillo, sería 4 por 8, 4 veces el lado. Y ahora la apotema de la pirámide no la tenemos, entonces tenemos que calcularla. ¿Cómo se calcula la apotema de la pirámide? Me voy al dibujo, que es lo más difícil de este ejercicio. La apotema de la pirámide es esta, ese de aquí. Yo sé que este lado vale 8, o sea que aquí corta justo en el medio del lado. Y por otra parte conozco este lado, lo veis aquí, que es la altura. Si yo uno este lado, el centro, con este triangulito que está aquí dentro, os dais cuenta que hay un triangulito dentro, lo voy a dibujar aquí. Ese triangulito tendría aquí la altura, aquí la apotema de la pirámide, y aquí, si de aquí a aquí mide 8, de aquí a aquí mide 8, pues la mitad, que es 4. La altura os recuerdo que vale 10. Está en el dibujo. ¿Cómo calculo esa apotema? Pues aplicando el teorema de Pitágoras. La calculo aquí, la apotema es igual a la raíz cuadrada de 10 abro paréntesis, 10 al cuadrado más 4 al cuadrado. Y lo hacemos con la calculadora. Vamos a hacerlo. Enciendo la calculadora, raíz, abro paréntesis y escribo 10 al cuadrado más 4 al cuadrado. Y obtengo 10,77 después de redondear. Lo pongo aquí. 10,77 centímetros. Es evidente que tiene que ser un poquito más larga que tanto la arista lateral, que sería esta línea. Fijaros, esta sería la arista lateral, esta sería la apotema. Pues siempre va a ser la arista lateral más larga que la apotema de la pirámide y más larga que la altura de la pirámide. Pues bien, pues ya tengo aquí calculada la apotema de la pirámide. Pues lo tengo aquí, lo sustituyo 10,77 y aquí partido entre 2. Hacemos ese cálculo y lo voy a hacer con la calculadora y con paréntesis para que no haya ningún problema. Pues bien, escribimos. Sería 4 por 8, escribo el número entre paréntesis, por 10,77, cierro paréntesis, dividido entre 2. Y obtengo 172,32. 172,32 centímetros cuadrados, porque es el área lateral. Bueno, pues ya tengo el área de la base, que mide 64 centímetros cuadrados, y el área lateral, que mide 172,32. Me voy a la fórmula del área total y sustituyo. El área de la base es 64 más el área lateral 172,32. Y hago esa suma con la calculadora. Sumo 64 más 172,32 y obtengo 236,32 centímetros cuadrados. Bien, ya tengo calculada el área total. Ahora vamos a por el volumen. El volumen ya lo sé calcular, que es el área de la base, que en este caso era 64, por la altura de la pirámide, que vale 10, partido entre 3. Bien, lo hago con la calculadora. Vamos a poner los paréntesis para no equivocarnos. 64 por 10, cierro paréntesis, dividido entre 3. Y me sale 213,33 centímetros cúbicos, porque es un volumen. ¿De acuerdo? Bien, este ejercicio lo voy a dejar propuesto. Dice así: calcula el área y el volumen del siguiente cuerpo. Es una pirámide, si os dais cuenta.
Pero en esta pirámide no es como en esta anterior que nos daban la altura. Aquí nos están dando lo que mide este ladito. Este ladito en realidad es lo que se llama la arista lateral. Yo voy a empezar el ejercicio y vosotros ya lo termináis. ¿De acuerdo? Las fórmulas son las mismas. Yo tengo el volumen, que es el área de la base, por la altura. Pero la altura no la conozco, porque conozco la arista lateral. ¿Cómo podría sacar ahora la altura? Ahora vamos a ir a verlo. Por otro lado, para calcular el área de la base es muy fácil, el lado al cuadrado, o sea, eso lo podéis hacer, lado al cuadrado. Este ejercicio que lo voy a dejar planteado es un poquito más difícil, os doy la pista. Bien, ¿cómo puedo calcular yo la altura de la pirámide que la voy a necesitar aquí? Pero también la apotema. La apotema también la voy a necesitar. La apotema de la pirámide la voy a necesitar en la fórmula del área lateral. Es esa línea, lo recuerdo. Fijaros, yo me concentro. Esta línea sé lo que vale 8. Y esta línea sé que es la apotema. O sea, yo sé que esto vale 8 y eso vale la apotema. Y aquí se forma un triángulo rectángulo. Eso sería la primera parte. Calcular la apotema de la pirámide. ¿Cómo lo hago? Voy a dibujaros el triángulo. Yo pongo aquí la arista lateral. La arista lateral que vale 8. Por otro lado, fijaros que estoy haciendo este triángulo, de aquí. Pongo la apotema de la pirámide. Y por otro lado, esta distancia, si de aquí a aquí mide 5, evidentemente es la mitad. Sería 2,5. ¿De acuerdo? En ese triángulo rectángulo yo podría calcular la apotema de la pirámide. Lo hacemos con el teorema de Pitágoras. La apotema de la pirámide sería, como me piden un cateto y esta es la hipotenusa, la raíz de, abro paréntesis, 8 al cuadrado menos 2,5 entre paréntesis, perdón, al cuadrado entre paréntesis. Lo hago aquí con la calculadora, que lo tengamos hecho, la raíz de 8 al cuadrado menos 2,5 al cuadrado. Y me sale 7,6 si redondeo, 7,6. Lo dejo en números, serían en este caso centímetros. Esa es la apotema de la pirámide. Pero también necesito la altura de la pirámide. Vamos a ver cómo sacaríamos la altura de la pirámide. Hay dos formas. Yo podría hacerlo con esta diagonal, la altura y la arista lateral. Pero es que esto se complica porque la diagonal la tendría que sacar con Pitágoras. O sea, tendría que hacer 2 veces Pitágoras. Si yo me concentro y veo que tengo aquí la apotema, tengo aquí, fijaros, voy a dibujarlo aquí, por un lado, ¿de acuerdo? Yo tengo lo que vale, esto sería h, la altura, esto sería la mitad del lado, y de aquí a aquí sería la apotema, o sea, tendría este dibujito. Aquí la altura, que es lo que quiero calcular. Por otro lado, tendría la apotema, ¿de acuerdo? La apotema que va desde el centro hasta el vértice, esa de aquí. Y esa apotema vale 7,6. Y por otro lado tengo la mitad de la base. La mitad de la base es 2,5. En realidad estoy haciendo un triángulo similar al que hice en el ejercicio anterior. ¿Os dais cuenta? Tengo la apotema, la mitad de la base y la altura. Aquí puedo calcular la altura de la pirámide haciendo otra vez Pitágoras. La raíz cuadrada, como me están pidiendo cateto, sería, abro paréntesis, la hipotenusa al cuadrado menos el otro cateto al cuadrado. Lo hacemos con la calculadora, a ver lo que sale. La raíz cuadrada, abro paréntesis, 7,6 al cuadrado menos 2,5 al cuadrado. Dais cuenta que las pirámides son más difíciles porque tienen 3 tipos de triángulos rectángulos. Y si le doy a la calculadora me sale 7,17. ¿Está bien? Siempre va a ser más larga la arista lateral que la apotema. Siempre el orden va a ser este. La arista lateral es más grande que la apotema de la pirámide y es más grande que la altura. Son esas 3 varillas. Pues bien, con estos ingredientes ya sí podéis sacar el ejercicio, ¿vale? Aquí lo difícil es ver esos 3 triángulos rectángulos. Lo repaso. Hay un triángulo rectángulo que forma la altura, la mitad, en este caso sería el radio de la base y por otro lado la apotema de la base sería la altura, la apotema de la base y la apotema de la pirámide. Otro triángulo rectángulo que se forma con la altura, el radio de la base y la arista lateral. Y
un tercer tipo de triángulo rectángulo, que es el que se forma en la cara lateral, que sería con la apotema de la pirámide, con la mitad del lado y con la arista lateral. O sea, hay tres tipos de triángulos rectángulos donde podemos aplicar teorema de Pitágoras para calcular datos. Bueno, vamos a hacer uno más sencillo, que en este caso es calcula el área total y el volumen del siguiente cuerpo. Venga, en este caso vamos a ponerle primero nombre. El nombre evidentemente es una pirámide. Lo pongo aquí. Pirámide. Es regular, porque la base es un polígono regular y como la base es un hexágono, sería una pirámide hexagonal regular. Evidentemente recta, ¿de acuerdo? Ahí ya tenemos el nombre puesto de esa pirámide. Bien, yo voy a mandar a vosotros este ejercicio y este ejercicio también, que son totalmente iguales a este. O sea, yo voy a hacer incluso el más difícil, porque aquí ya te están dando la apotema de la base y el lado. Y aquí solamente te dicen el lado, ¿de acuerdo? Y la altura. Vamos a ir viendo datos. Os recuerdo la fórmula. Las fórmulas eran que el área total es igual al área de una base más el área lateral. Y por otro lado, el volumen, que es el área de la base por la altura de la pirámide partido entre 3. La altura de la pirámide la tengo en el dibujo, es 10 centímetros. Esa la tengo perfectamente controlada. Por otro lado, tengo que el lado de la base, que es un hexágono regular. Os recuerdo que en el hexágono regular se cumplía que el radio era igual al lado. Esto pasa solamente en el hexágono regular, que el radio es igual al lado. Como yo voy a tener que calcular el área de la base, que es el perímetro de la base, por la apotema de la base, partido entre 2. La apotema de la base es la distancia del centro aquí. Pues entonces necesitamos sacar esa cantidad, que es la apotema de la base. Eso es lo que le hemos llamado A minúscula. El radio sabemos que es igual al lado, o sea, esto vale 6. Y aquí tenemos la mitad del lado, eso vale 3. Ese triángulo es evidentemente un triángulo rectángulo. Pues vamos a calcular entonces la apotema de la base aplicando el teorema de Pitágoras, que diría la raíz cuadrada, me están pidiendo calcular cateto, de la hipotenusa al cuadrado menos el otro cateto al cuadrado. Lo hacemos con calculadora y ya sabéis que hay que poner ese paréntesis en la calculadora. Pues venga, vamos a hacerlo. Sería raíz cuadrada de 6 al cuadrado menos 3 al cuadrado. Sería 5,2 redondeado, 5,2 centímetros. Ya tengo lo que es la apotema de la base. El perímetro de la base era muy fácil, 6 veces el lado, va a ser 36. Ahora, vamos a calcular el área de la base. Pues venga, venimos aquí y sustituimos. El perímetro de la base, que es 6 por 6, 36. Por la apotema de la base que le hemos sacado, que es 5,2, partido entre 2. Lo hacemos con la calculadora, ponemos paréntesis para no equivocarnos y tecleo, abro paréntesis, 36 por 5,2 dividido entre 2. Y me sale 93,6. 93,6 centímetros cuadrados. Ya tengo el área de la base y la altura. O sea, ya podría calcular el volumen. Lo que me falta es el área lateral. El área lateral, como la pirámide es regular, ojo, esta fórmula solamente es para el área lateral de pirámides regulares. Sería el perímetro de la base por la apotema de la pirámide partido entre 2. Cuidado con esto, apotema de la base a minúscula y a mayúscula apotema de la pirámide. ¿Cuál es la apotema de la pirámide? La apotema de la pirámide es la altura de una cara lateral. Sería en este caso, si yo la dibujo, esa línea, que va desde el vértice a la mitad del lado. Fijaros, aquí tengo, por un lado, el radio, que lo controlo, que es 6. Aquí tengo la mayúscula y aquí tengo la H, que vale 10. O sea, en este triangulito interior puedo hacer Pitágoras. Os lo voy a dibujar aquí para que se vea mejor. Tendría aquí la altura,
esta línea. Aquí la A mayúscula, que es la apotema de la pirámide. Y por otro lado, aquí tendría lo que es, esta sería la apotema de la base, ¿de acuerdo? Si lo hiciera con el radio, sería con la arista lateral. Y en este caso lo que tengo es la apotema de la pirámide, lo que tengo que calcular. Entonces, esto de aquí es la apotema de la base, la A minúscula. Como conozco dos datos, yo sé que la A minúscula, la apotema de la base, vale 5,2. Y sé que la altura vale 10. Pues entonces puedo sacar esa hipotenusa. Lo aplico haciendo Pitágoras. ¿Cómo se sacaba la hipotenusa a partir de los dos catetos? Pues muy sencillo. Va a ser, abro el paréntesis para no equivocarnos, la raíz y ponemos los catetos sumados. 10 al cuadrado. 10 al cuadrado más 5,2 al cuadrado. Recuerdo que así se sacaba la hipotenusa y restando los catetos. Y hacemos ese cálculo con nuestra calculadora. Pues venga, vamos a poner. Sería raíz de, abro paréntesis, a ver, borro, raíz, abro paréntesis, 10 al cuadrado más 5,2 al cuadrado. Lo hago y me sale 11,27. 11,27. Lo hemos hecho bien, siempre va a ser más grande la apotema de la pirámide que la altura. Evidentemente la hipotenusa es más grande que un cateto. Bien, pues nos vamos a la formulita y era el perímetro de la base, que era 36, por la apotema de la pirámide, que nos ha salido 11,27, dividido entre 2. Y hacemos ese cálculo con la calculadora. Pues venga, vamos a poner. Sería así. Abro paréntesis, a ver que se vea bien. 36 por 11,27, cierro paréntesis, dividido entre 2. Sale 202,86. 202,86 centímetros cuadrados. Ya tengo el área lateral. Pues venga, ya podemos calcular el área total. El área total era el área de la base, que lo teníamos aquí hecho, 93,6 más el área lateral, 202,86. Lo hacemos con la calculadora, 202,86 que lo tenía, más 93,6. Y nos sale 296,46 centímetros cuadrados. Esa sería el área total de la pirámide. Vamos ahora a calcular el volumen. El área de la base lo teníamos hecho, 93,6 por la altura de la pirámide, que valía 10, partido entre 3. Lo hacemos con nuestra calculadora, con nuestros paréntesis. Que lo veáis. 93,6 por 10, cierro paréntesis, dividido entre 3. Y sale 312 centímetros cúbicos. Ya tengo calculado el área y el volumen. Os voy a dejar propuesta a vosotros el ejercicio 4, que me están dando lo mismo, pero aquí lo que nos están dando es el lado y la apotema. Esta sería la mayúscula, la apotema de la pirámide. Necesitaría calcular la pirámide, evidentemente es hexagonal regular. O sea, como es un hexágono, el radio es igual al lado. Es decir, el lado que valía 4 y el radio va a valer 4. Para calcular la apotema de la base, que es A minúscula, aquí tenéis ese triangulito rectángulo, que tenemos que calcular un cateto en función de esa hipotenusa y ese. Os lo pongo aquí más grandecito, aquí el 4, aquí el 2 y aquí la A. Y podéis sacar la apotema. Cuando ya tengáis la apotema de la base, ya todo ejercicio es igual. Otro cálculo que necesitáis es sacar la altura de la pirámide, ¿de acuerdo? ¿Habéis dado cuenta que necesitáis en el volumen la altura de la pirámide? Pues bien, os recuerdo que si cogéis la altura, aquí tengo el centro del polígono. Esta sería la altura, que está dentro. Y esta sería la apotema, ¿de acuerdo? Entonces, haciendo el triángulo, aquí tenéis la altura, aquí tendréis la apotema, que vale 12, y aquí la A minúscula que habéis calculado aquí. Y ya podéis sacar la altura
con el teorema de Pitágoras. Con esos dos datos ya podéis terminar el ejercicio. En el ejercicio 5 es el más sencillo de todos, este lo tenéis que hacer todos, muy fácil, porque te dan la altura, te dan lo que es la apotema de la base y te dan el lado. O sea, tenéis todo para calcularlo de forma directa. El ejercicio más sencillo que hay sobre pirámides.